venir a conversar con ustedes sobre los asuntos que les interesan, que le interesa a la gente. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del divorcio, de la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, de la nulidad del matrimonio y de la unión marital de hecho y su disolución. ¿Por qué agrupo todos estos conceptos que abarca el derecho de familia? Porque es necesario que ustedes entiendan, que ustedes conozcan cuáles son las causales para dar por terminada una relación, un vínculo, y las consecuencias que surgen a la vida jurídica, y los derechos que les asisten a cada uno de los cónyuges y a los hijos de familia. Igualmente, entender, como siempre les he dicho, que en nuestro bufete de abogados Gilmar Tafur, abogados asociados, justicia para todos, constitucionalizamos todos los procesos. Y en los procesos de divorcio, cuando no son de mutuo acuerdo, sino que son contenciosos, regularmente hay un cónyuge culpable cuando se alega la causal, cualquiera de las existentes en la ley colombiana, en la ley 25 de 1992, cualquiera de las nueve causales. Pero sobre todo, constitucionalizar el proceso cuando se dan algunas causales que son graves para la integridad de los cónyuges y sobre todo cuando se trata de hechos y actos que destruyen la integridad psíquica de la mujer. Como quiera que a la mujer se le debe dar un trato diferencial. ¿Por qué motivo? Porque es la mujer la que ha traído la carga histórica de discriminación y de maltrato, desde estructuras de carácter patriarcal que han colocado a la mujer en una situación de desventaja enfrente del hombre y enfrente de la sociedad y del Estado. Afortunadamente para la mujer, Colombia signó la Convención Belén do Pará, que hace parte del bloque de constitucionalidad en Colombia y que le abre posibilidades a que a la mujer en Colombia se la compense, se le reconozca el desmedro, se la indemnice cuando se la ha discriminado, cuando se la ha desconocido, cuando se le han negado sus derechos. Entonces les decía que cuando surge un vínculo de familia en Colombia, ese vínculo tiene una protección legal y esa protección es de carácter constitucional. En Colombia se protegen todas las clases de familia que se conforman y que se reconocen en la ley colombiana, partiendo del artículo 13 constitucional que habla del derecho a la igualdad. Y entonces se reconocen las uniones maritales de hecho, en igualdad de condiciones a las uniones que surgen de la voluntad de las partes solemnizada a través del acto matrimonial, ya sea el matrimonio de carácter religioso o ya sea el matrimonio que se vincula civilmente. Es importante entender que cuando el matrimonio o el vínculo de unión marital de hecho se da, este tipo de uniones tienen protección en la ley colombiana.
¿Y en qué consiste esa protección? Que de las relaciones que se conforman entre las parejas con el objeto de conformar un proyecto de vida en común y conformar una familia, surgen unos derechos para los miembros de la familia y surgen unas obligaciones. ¿Cuáles son? Pues uno de los deberes que trae nuestra legislación en torno a las relaciones de pareja y de matrimonio y uniones maritales es el deber de guardarse fidelidad. El deber de solidaridad y de socorro y el deber de cohabitar. Cuando no se cumplen con esos deberes, se quebrantan los derechos de los cónyuges o compañeros permanentes dentro de ese concepto de unidad familiar que se ha conformado, ya sea cualquiera el vínculo que se haya decidido por parte de los miembros de la pareja. Ese deber de fidelidad es la obligación que tienen los cónyuges de guardarse fe, aunque en la evolución cultural que van teniendo las sociedades organizadas, ya se habla de otro tipo de uniones y se habla de las uniones pluriexistentes entre cónyuges, donde pueden darse uniones de 3 y 4 personas, y esto está siendo reconocido a través de algunos fallos. Lo vimos en algunos fallos pensionales, donde un hombre tenía 3 compañeros permanentes y vivían en el mismo lugar con un proyecto de vida en común. Eso fue por lo menos lo que probaron, y los jueces de la República y el Honorable Tribunal de Medellín se pronunciaron y dijeron que ese era un tipo de familia que había que reconocer, y repartieron la pensión entre los 3 cónyuges que tenía o compañeros de vida que tenía el difunto. De tal manera que, como les decía, el concepto de familia, de acuerdo con la ley, ha ido evolucionando cultural en un lenguaje complejo que, pues de acuerdo con la tradición, es complicado de entender, pero que el legislador y sobre todo los jueces han ido incorporando con sus sentencias, dándole piso y fundamento y reconocimiento a ese tipo de uniones. Las uniones que surgen del matrimonio y de la decisión de parejas heterosexuales de vivir juntos, como el matrimonio religioso y el matrimonio civil y las uniones maritales, de hecho, de sí ya tienen una cobertura amplia de carácter legislativo, porque se ha regulado este tipo de uniones por el legislador colombiano. Pero en el caso de las parejas del mismo sexo, la regulación es escasa y nos atenemos a los conceptos y a las sentencias de la Corte Constitucional y de los jueces. Algunos jueces ya se han pronunciado y han reconocido y le han dado alcance jurídico a ese tipo de uniones. A mí me tocó intervenir ante la Honorable Corte Constitucional de Colombia
Cuando se estaba debatiendo el tema del matrimonio entre personas, entre parejas del mismo sexo, yo estuve hablando por la comunidad de cristianos protestantes de Colombia y haciendo sentir la posición nuestra, que es coherente con lo que trae la palabra de Dios, con lo que traen las Escrituras. Pero volvamos al tema de las uniones heterosexuales cuando se conforman. ¿Qué pasa cuando se quiebra, se resquebraja la vida en común de los casados, por ejemplo, o la vida en común de las parejas heterosexuales que viven en unión marital de hecho? Cuando se resquebrajan esas relaciones, se deterioran esas relaciones y las parejas ya no pueden vivir juntas, acuden a la figura de la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso o a la figura del divorcio. En otros casos, cuando ha habido una causal de nulidad de carácter civil, entonces se acude a la figura de la nulidad. O cuando las partes son religiosas o han contraído matrimonios de carácter religioso y quieren anular el matrimonio basados en algunas de las causales que trae el canon católico para ello, entonces surgen unas consecuencias. Hay lugar a unas compensaciones, a unas indemnizaciones, a que al cónyuge culpable, si se demuestra la causal, se le condene a pagarle alimentos al cónyuge inocente. En la mayoría de los casos, la gente acude ante los jueces para dar fin a sus matrimonios y no tienen en cuenta que pueden solicitarle al juez que condene al cónyuge culpable al pago de alimentos al cónyuge inocente. Cuando se hace esto, cuando se solicitan alimentos como sanción al cónyuge culpable que debe pagarle al cónyuge inocente, se deben demostrar algunas situaciones que exige la ley. Es la necesidad del cónyuge inocente a esos alimentos. Se debe mostrar que tiene necesidad, que no tiene toda la capacidad para vivir congruamente como vivía, como cuando la pareja estaba funcional. Y se debe demostrar la capacidad económica del que está obligado por sanción para pagar esos alimentos. Es decir, que además de probar la causal de divorcio, la causal subjetiva, es necesario también probar objetivamente la causal para solicitar alimentos al cónyuge que se ha decretado o declarado culpable dentro de un juicio de divorcio, un juicio de cesación de los efectos civiles del matrimonio, un juicio de nulidad o aún en la terminación de la unión marital de hecho, declaración y terminación de la unión marital de hecho. En esos procesos también se puede solicitar que se condene al cónyuge culpable a pagarle alimentos al cónyuge inocente. Es muy interesante decirles que en esos procesos sería importante que se probara que uno de los cónyuges, que el cónyuge inocente resultó perjudicado con la ruptura, que sufrió daño, que necesita una compensación, y es parte del otro elemento que se puede solicitar dentro de los juicios de familia, los juicios de terminación de las relaciones de familia. ¿Cuál es el pago
de unos perjuicios que sufrió el cónyuge inocente frente al cónyuge culpable. Precisamente en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional 080 del 2020, donde hay una acción constitucional de tutela promovida por una exmagistrada del Consejo de Estado, la doctora Estela Conto, que alegó ante los jueces que había sido víctima de maltrato y que como consecuencia de ese maltrato debió recibir asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica, asistencia en su salud física que se deterioró. Los jueces todos dijeron que el proceso ordinario de familia, el proceso de divorcio no era el proceso para pedir la indemnización, porque ella pidió alimentos, pero se los negaron porque dijeron que tenía mucha capacidad económica, pero ella acudió a la acción constitucional alegando actos de carácter discriminatorio frente a la mujer vulnerada y alegó la Convención Belén do Pará, que casi siempre en los juicios que tramitamos en nuestro despacho, en nuestra firma legal, Gilmar Tafur Abogados Asociados, alegamos, y casi siempre, o por no decir siempre, los jueces nos dan la razón. Alegamos esa protección constitucional de un trato diferencial, de un trato que proteja a la mujer frente a actos de violencia de género, de violencia discriminatoria frente a la mujer. Y en esa sentencia de unificación, la Corte se pronunció indicando que había lugar a la indemnización de perjuicios. Hay que demostrar los perjuicios de carácter moral que sufre la persona víctima de maltrato o víctima de cualquiera de otra de las causales subjetivas que producen daño a la relación, la resquebrajan y finalmente generan el divorcio. Es importante entonces que ustedes entiendan que tienen las víctimas de causales subjetivas, tienen derecho a solicitar los alimentos en el caso del cónyuge inocente, pero probando esos demás presupuestos, la capacidad del alimentante, la necesidad del alimentario y la necesidad de vivir la vida congrua que tenía durante el tiempo matrimonial, durante el tiempo de funcionalidad del matrimonio. Y la otra posibilidad es que el cónyuge que ha sido víctima de una de las causales subjetivas establecidas en la Ley 25 de 1992 pueda solicitarle al juez que abra un incidente de reparación integral por perjuicios ocasionados durante la relación matrimonial que le generó daños de toda índole, moral, físicos, en la salud, en la vida de relación, esos daños que son cuantificables económicamente y que pueden representar el pago de unos perjuicios importantes a la víctima del maltrato. Y en el caso de las mujeres existen normas de carácter constitucional, artículo 43, 44 de la Constitución Nacional, artículo 13, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida digna, el derecho a la familia. Todos esos derechos fundamentales que se pueden quebrar, que se pueden lastimar durante la vida en relación de pareja, pueden constitucionalizarse aún dentro del proceso de divorcio, de cesación de los efectos civiles, de nulidad, de unión marital de hecho, de cualquiera de esos procesos.
que protocolizan las uniones heterosexuales y también, ¿por qué no? Aunque no estamos de acuerdo, pero ya hay un reconocimiento civil de las uniones de parejas del mismo sexo. Y los jueces están reconociendo pensiones a parejas del mismo sexo, pensiones de sobrevivencia. De tal manera que existe protección constitucional para las parejas que se conforman en Colombia, cualquiera que sea su naturaleza, cualquiera que sea su fuente de iniciación, y que esa protección constitucional se puede amparar, que esos derechos que se adquieren se pueden defender, y que allí, en las pantallas de su televisión, hay unos teléfonos que ustedes pueden aprovechar. Recuerden, estimados televidentes, que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Que la primera causal de divorcio es la que tiene que ver con la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Bueno, es no ser fiel al pacto matrimonial o al convenio de convivencia. Y las parejas que viven como tales deben guardarse fe. Cuando ya dejan de guardarse fe, entonces viene la ruptura. Viene lo que se llama el divorcio almático, espiritual, que es distinto del divorcio jurídico y que es distinto del divorcio material. ¿Cuándo se dan esos divorcios? El divorcio material se da cuando la pareja separa los lechos. Viven en la misma casa, pero cada uno en su cuarto o en camas separadas o con almohadas de por medio. Eso es una constante y es una reflexión para hacer. Cuando esto ocurre, no hay matrimonio, hay un vínculo jurídico, pero el matrimonio es la unión para compartir, para cohabitar, para tener un proyecto de vida en común. Y entonces hay gente que se aguanta, que tolera ese tipo de vivencia. Y ese tipo de vivencia es muy lacerante, es muy dañino, porque destruye, daña la vida emocional de cada uno de los miembros de la pareja que viven en esa condición. Porque la pareja se hizo para vivir en pareja, para soñar, para caminar juntos, para tener un proyecto de vida en común, para compartir el lecho, para compartir el techo, para compartir la vida de casados o la vida de pareja. Un sacerdote que aprecio mucho, el cura Espinosa, precioso sacerdote, muy inteligente, habla mucho a las parejas. Este hombre decía que a un hombre se lo hace feliz de manera muy fácil y sencilla. A un hombre dele cama, sexo y dele mesa. Es decir, dele buena comida y el hombre es feliz. Si un hombre está en una relación de pareja y está viviendo la situación de hecho que les he planteado, ese hombre está sufriendo y ese hombre va directo a buscar otra relación. A la mujer se le hace feliz, o es más complicado hacer feliz a una mujer según el cura Espinosa.
Si usted quiere hacer a una mujer feliz, dice que tienes que ser psicólogo, maestro, conductor, médico, abogado, fontanero, etcétera, etcétera. Psicólogo, bueno, es más complicado. Sin embargo, hay que conversar muchísimo en las relaciones de pareja. Hay que hablar, hay que respetar. Hay que tener en cuenta al otro, hay que dejar el espacio del otro, hay que cubrir al otro, hay que proteger al otro, hay que trabajar la masculinidad del varón, proteger esa masculinidad, porque hoy muchas de las relaciones que se están rompiendo es porque el hombre de esta generación no está trabajando su masculinidad. Y el hombre se cansa y la mujer se cansa. Entonces hay que hacer un trabajo de recuperación de la masculinidad psicológica del hombre. Porque es cierto que ha habido mucha violencia estructural contra la mujer, pero ahí mismo viene un paquete. Hay mucha violencia contra la masculinidad del hombre. Entonces ya en este tiempo se está impulsando una ideología que debilita la masculinidad. Y si hay una cosa que mantiene la solidez de la vida marital, es que el hombre no abandone ese papel de cuidador de la mujer, de protector de la mujer, de director y cabeza de la familia, como lo establece el dogma cristiano a través de la Escritura, la sabiduría de Dios. Ella es infalible. Y entonces ese es un elemento que ha generado ruptura en muchas de las relaciones, la falta de comunicación, la pérdida de comunicación hace que las relaciones se derrumben, se caigan, se acaben, se terminen. Cuando las parejas no son capaces de escucharse, no son capaces de decirse las cosas con respeto, no son capaces de trabajar sus diferencias, entonces viene la ruptura, viene la infidelidad, que es la primera causal que nos trae la Ley 25 de 1992. Hoy en día, con redes sociales, se descubren más casos de infidelidad, porque las parejas se investigan en sus teléfonos y entonces se descubren las claves, se craquean el teléfono, se meten en las comunicaciones del otro y encuentran cosas que de pronto no deberían encontrar. ¿Por qué? Lo primero es entender que meterse en el teléfono del otro no está bien, podría ser un delito. Pero allí se descubren muchísimas infidelidades. Y esa es la causal primera. ¿Qué se necesita para alegar esa causal? Demandar dentro del año siguiente al conocimiento del hecho de la infidelidad. Porque si usted deja pasar más tiempo, no puede alegar esa causal. ¿Existe la infidelidad virtual? Pues claro que sí. Cuando una persona se va de la vida del otro, puede tener relaciones virtuales con otras personas o con otra persona. Puede construir otra relación virtualmente con alguien diferente de la esposa o el esposo. Entonces ahí hay una infidelidad que es difícil de probar, relativo, porque las comunicaciones digitales pueden convertirse en documentos y los documentos son algunas de las pruebas
que si se obtienen legalmente pueden hacerse valer ante los jueces. Les decía entonces que los matrimonios se terminan materialmente cuando la pareja deja de convivir, cuando ya a ella o a él o a ambos no les apetece estar juntos, cuando él busca a su mujer y ella le dice estoy cansada, me duele la cabeza, y es un sistema de renuncia, de rechazo sistemático, permanente. Ahí hay un divorcio material, porque ella no quiere compartir su vida conyugal con él o con ella, él con ella. Y eso es muy dañino, eso causa un daño muy fuerte en la vida de las personas. Cuando no se quiere, cuando no se siente bien con el otro, cuando la otra le huele mal, entonces hay rechazo, y eso es un daño muy grande a la psicología del que sufre ese tipo de desprecio. Hay relaciones donde el débito conyugal se da solamente como premio, porque hizo algo, o porque no lo hizo, o porque compró algo. En el bufete tuvimos o conocimos el caso de un hombre que era tan manipulado por su esposa, y ella solamente accedía a tener relaciones sexuales con él si le daba una determinada cantidad de dinero o si cumplía algunos de sus deseos, que a veces eran carísimos. Este hombre fue remitido por una psicóloga porque el hombre estaba destruido completamente, y uno no entiende cómo una persona puede permitir que le hagan tanto daño. Ahora, no era una persona que dijéramos que es demasiado ignorante, que no tiene ningún conocimiento de la vida. No, era una persona que había recibido estudios universitarios, además desempeñaba un puesto importante en una entidad financiera, y permitía que su mujer lo tratara de esa manera. El daño psicológico que recibió fue muy fuerte, requirió de mucho apoyo de un equipo psicológico serio que le ayudó a superar la situación, porque él empezó a verse como muy poca cosa, hasta que la superó. Se le hizo el divorcio, pasó un tiempo y encontró a una persona que sí lo valoró, y ahora vive una vida de pareja muy interesante. Y pues cuando tiene crisis va a consultarnos, van juntos, porque hemos podido ayudar a mucha gente a que no rompa sus relaciones. Pero cuando vemos que hay una explotación, que hay una maldad, que hay un deterioro, que hay un daño, hay todo un equipo que me rodea y que nos ayuda a defender la justa causa de cada uno de los miembros de una relación, sobre todo del que nos busca y de pronto es víctima. Existe mucha obra de tiniebla para dañar al otro en las relaciones. Comportamientos que rayan en posturas narcisistas de utilización del otro o de la otra, de sometimiento, de esclavitud, que finalmente terminan resquebrajando la unión matrimonial, deteriorando de tal manera la relación de pareja que no queda otra alternativa sino el divorcio remedio o el divorcio sanción. El divorcio remedio
es cuando la pareja ya se da cuenta que no pueden seguir juntos, que se desprecian y que antes de que vayan a situaciones más dolorosas, determinan ponerle remedio a la situación y de mutuo acuerdo terminan la relación de pareja. O en algunos casos, cuando la pareja se ha separado por más de 2 años y ha pasado el tiempo y no se reconciliaron y se dieron cuenta que no había sentido para continuar con la unión jurídica, porque no tenían un matrimonio real, porque como les decía, estimados televidentes, el divorcio puede ser material y es material cuando ya no conviven juntos, cuando ya no tienen relaciones sexuales. Y el divorcio es jurídico cuando usted ya va donde el abogado para que mueva el aparato judicial y un juez de la República declare que ese matrimonio se acabó, con las consiguientes consecuencias que trae para ambos miembros de la pareja y para la prole, para los hijos. Es bien inteligente que usted busque apoyo y asesoría legal cuando el matrimonio no funciona, cuando usted siente que está siendo víctima de maltrato, que está siendo utilizado por la otra persona, que está siendo manipulado. Perdón. Cuando se dan estas cosas, pues es necesario acudir a un equipo como el de Gilmar Tafuri y sus abogados asociados, mi equipo que cuenta con psicólogos clínicos, neurólogos, neuropsicólogos, psicólogos forenses, médicos forenses, trabajadoras sociales, que pueden ayudar en una orientación correcta o pueden servirles a ustedes para guiarles y hacerles los peritazgos y mostrar la prueba del daño que usted ha sufrido en todos los niveles. Por eso, allí en pantalla hay unos teléfonos 315-528-1453, teléfonos en los cuales ustedes pueden pedir sus citas. 884-3306, 315-528-1453 y 889-3751. Teléfonos que les van a servir de bendición, que les van a servir para tomar decisiones inteligentes cuando hay ruptura, cuando hay el divorcio material, cuando hay el divorcio espiritual. En el divorcio espiritual hay otros fenómenos. En el divorcio espiritual esa persona no te quiere, pero te utiliza. Es una persona que no te ama, que no te respeta, que no te honra, pero te utiliza físicamente, te utiliza desde todo punto de vista para explotarte económicamente o sexualmente o para exhibirte, pero no te ama, no te respeta, no te honra, y hay un divorcio espiritual. Como les dije, el divorcio material es cuando ya se rompió, cuando colocaron un muro de por medio, cuando duermen en cuartos separados, ahí hay un divorcio material. El espiritual es cuando no te respetan, cuando no te quieren, cuando sientes que te están utilizando, y allí solamente falta hacer el divorcio jurídico. También podemos guiarles con los consejeros de familia, consejeros familiares, que desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista espiritual podemos ayudarle a encarrilar si ambas partes quieren salvar una relación. Pero si uno quiere y el otro no quiere, esa relación no tiene sentido, y lo que ocurre es que
aquella persona que es inocente en ese tipo de relación difícil sufre mucho más daño. Por eso, estimados televidentes, no se puede permanecer en una relación donde no te sientes valorado, no te sientes respetado, no te sientes comprendido, no te sientes amado, no te sientes honrado, donde hay una explotación hacia uno de los miembros de la pareja, y eso es dañino. Y estamos frente a la causal primera de divorcio, que es la causal de infidelidad. Y es que se es infiel cuando no se quiere al otro, cuando no se lo respeta, cuando no se lo ama. El amor se ha destinado, se ha enfocado hacia otro lugar. Hay gente que deja de amar a la persona, entonces empieza, de pronto no ama a otra persona diferente del cónyuge, pero sí ama más a un negocio y abandona completamente a su cónyuge. Lo tortura con el silencio, pero ese cónyuge debe tener la suficiente inteligencia emocional para saber que ese daño, que ese maltrato que está sufriendo dentro de esa relación, lo puede somatizar y vienen enfermedades catastróficas, porque el maltrato, el desprecio, el maltrato psicológico, la falta de honra, eso se somatiza. Y mucha gente ha tenido o ha obtenido en su salud pérdidas gigantescas, cánceres de seno, asociadas a pérdidas emocionales de un cónyuge traidor, de un cónyuge que te abandonó, que no te amó, que no te cuidó, que no te respetó y que tú no tuviste la suficiente fuerza interior para tomar decisiones y decir, bueno, quiero a esta persona, la amo muchísimo, pero hasta aquí, poner un límite a esa situación dañina, terrible, que se somatiza. Existe una medicina que se llama la medicina germánica. Y en esa medicina, gente muy sabia enseña que esos problemas de maltrato, de desprecio al interior del matrimonio generan patologías de orden gravísimo, incluyendo cánceres de seno, cánceres de pelvis, cánceres de estómago, cánceres de pulmón, cánceres de garganta, cánceres de próstata y otros tipos de cánceres de garganta, porque la gente calla y soporta y tolera el maltrato en unas dimensiones impresionantes, y entonces como no lo saca de su interior, entonces empieza a somatizar y se enferma. Por eso, si usted está en una situación de esa naturaleza, no lo dude, busque ayuda profesional. Para eso está Gilmar Tafur, abogados asociados, justicia para todos. Nuestras oficinas principales están ubicadas en la ciudad de Cali y ahí contamos con un equipo de abogadas y abogados expertos en derecho de familia y peritos en cada una de las áreas del conocimiento científico que nos pueden ayudar a sacar adelante la defensa de su justa causa. A veces en las relaciones de pareja se dan cosas tan terribles, tan perversas, que vienen las falsas denuncias, las falsas acusaciones, las falsas imputaciones para destruir la integridad del otro, para dañarlo. Falsas imputaciones que tienen origen o causa en el resentimiento de uno de los miembros de pareja, como le pasó a un caballero que representamos en la oficina. Este hombre ya no quería vivir más con su esposa porque lo maltrataba, pero cuando él la dejó a ella y le dieron la custodia, ella se enojó muchísimo con él y entonces le hizo una falsa acusación y lo llevó a los tribunales imputándole o acusándole de actos sexuales abusivos y de acceso carnal con su hijita menor.
Y este hombre se consiguió un abogado penalista, profesor universitario, y llegó hasta la condena, lo condenaron a muchos años de prisión, y entonces en esa situación apareció la familia que recomendaron el bufete nuestro, vaya donde Gilmar Tafur, y entonces yo solo acepté si el abogado que tenía aceptaba mi participación en el debate, y así se hizo, y participamos en el debate, y finalmente el negocio llegó a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, y esa condena se cayó porque la sentencia del tribunal fue casada. Significa que se derrumbó y se demostró que había habido una falsa imputación, una maldad de calibre mayor, y la maldad fue de tal género que a este hombre lo trataron de quemar en la cárcel, le incineraron la celda y no se quemó, por puro milagro. Dios es grande, Dios es grande, y ese hombre no se quemó por un milagro de Dios que quería mostrar la inocencia de ese hombre. Y la maldad fue tan grande que en medio de las falsas imputaciones y falsas acusaciones se presentó la captura de la mamá, del papá, de un amigo de este hombre. Y dice uno, caramba, qué cosa tan triste, qué daño tan grande. Y después de eso vino el proceso contencioso administrativo, una área del derecho en la cual tenemos muchísima fortaleza en nuestro bufete legal, porque constantemente obtenemos sentencias donde es condenado el Estado colombiano por vulnerar derechos fundamentales, y donde se indemniza, se compensa a las víctimas. Recuerden ustedes que nadie está obligado a soportar cargas que no le corresponden, y entonces por eso el Estado es condenado a veces, y lo hacemos en nuestro bufete con mucho amor, con mucho gusto, con nuestro equipo de trabajo, de investigación, lo hacemos hasta que lo sacamos adelante. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Y estamos en la primera causal, la causal de infidelidad. El tema de la infidelidad es muy destructivo, muy dañino, nos duele mucho, porque la persona que es víctima sufre mucho. Pero se pregunta uno, bueno, ¿cómo esa persona llegó hasta allá? ¿Por qué causa, motivo y razón? Esa es otra cosa que hay que preguntarse. ¿Será que en esa relación de pareja faltaba el diálogo permanente, faltaba el reconocimiento de la otra persona, la valoración de la otra persona, la afirmación de la misma, las expresiones del amor? ¿Será que eso se dio o no se dio, y que si no se dio, esa fue la razón por la cual uno de los cónyuges determinó o salió a buscar el amor que no encontró en su casa? Bueno, para que esas situaciones no se den, cuando usted sienta que no es reconocido, que no es valorado, póngase firme y haga un alto en el camino. Y antes de caer en la infidelidad, busque apoyo profesional, busque consejo. Ahora, si toca terminar una relación que te hace daño, pues hazlo y pídele dirección al Señor. El Señor es bueno. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y que la ignorancia de la ley nos sirve de excusa, y pronto tendremos más coequiperos de Gilmar Tafur, nuestras abogadas en otras áreas del derecho. Un saludo fraternal en Bogotá a nuestra muy querida abogada, la doctora
Claudia Fernanda Murcia Rivera. Un abrazo para ti, doctora, el Señor está contigo. Un abrazo para la doctora Jenny, nuestra coequipera psicóloga, neuropsicóloga, que hoy está dando una conferencia, creo que en otra ciudad del país. Así que el Señor les bendiga, les guarde y les llene de su paz. Bendiciones mil. Les habló Gilmar Tafur, justicia para todos. Dios los guarde.